Muy buenos días a todos. Un placer realmente estar con ustedes. La primera vez que me toca hacer la ponencia aquí en el Museo de Guadalajara, aunque aquí estudio, primera vez que estoy enfrente de un grupo, ¿no? No quiero aburrirlos ni mucho menos, quiero que sea algo muy dinámico. Voy a hablar todo el rato. Cualquier pregunta que tengan, levanten la mano y podemos hacer una referencia a esa pregunta, ¿no? Como comentaba la doctora Mayra, ese estudio, es un análisis, es un bosquejo inicial de la tesis doctoral que estoy preparando con respecto a los indicadores. La tesis es respecto a la informalidad. Entonces, el tema es los indicadores de economía informal y recaudación en México, un análisis de su comportamiento. ¿Sí? En México, como en América Latina, la informalidad ha rebasado por mucho las estrategias de los gobiernos por tratar de encauzarla y tratar de incluirlos a una formalidad para poder incrementar la base tributaria y poder obtener mayores ingresos. Ustedes lo pueden ver a diario, hay gente que trabaja de forma informal, en ambulantaje, servicios profesionales. Entonces vamos a hacer una idea de este problema, ¿no? Lo llamo problema de una manera categórica, sin embargo, también es una ventaja que existe la informalidad. La informalidad en México es un tema que ha ocupado un tema muy importante en la economía. Ese sector genera empleos y riqueza, es donde les digo, no nada más es malo, la informalidad como tal no es mala, también genera riqueza, también genera valor agregado al Producto Interno Bruto, pero su nula contribución al gasto público de manera directa y la informalidad laboral que provoca genera problemas al gobierno federal. Es decir, yo como persona que está en informalidad no contribuyo de manera directa al gasto público, sin embargo, sí utilizo todos los bienes públicos, es decir, utilizo el tren ligero, utilizo la seguridad pública, utilizo puentes, calles, pero mi aportación es mínima, es donde radica el problema, ¿no? Es por eso la importancia del estudio del sector informal. El sector informal se ha estudiado desde los años 50, en los años 70 se dio una primera definición y actualmente todos los países de América Latina tienen ese tema a discutir. La manera de generar un nuevo modelo que incentive a estos sectores a incorporarse a la formalidad. No sé quiénes son del área de contabilidad, pero como ustedes observan, desde el 2014 inició un nuevo régimen fiscal para tratar de incorporar a los pequeños contribuyentes o a las pequeñas empresas, que son las que más se adhieren a la informalidad. Es el conocido régimen de incorporación fiscal, que al parecer ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Para aumentar la base tributaria y recaudación de impuestos. Es el único objetivo del gobierno. El gobierno federal o los gobiernos federales, el único objetivo que tienen para la informalidad y encauzarlos es la recaudación. No hay otro objetivo. No hay un objetivo de decir que la gente gane más, que la gente obtenga un recurso adicional por préstamos, sino básicamente es la recaudación de impuestos. Que sea un modelo fácil y equitativo. El presente trabajo trata de identificar las variables que mejor describan el crecimiento del sector informal, para con ello obtener un parámetro que nos ayude a medir y predecir la informalidad. Queremos analizar ciertos índices para poder predecir si cuando el Producto Interno Bruto aumenta, la informalidad disminuye o viceversa, si cuando hay una crisis económica, el número de personas inscritas al IMSS baja, por lo tanto la informalidad aumenta. Entonces queremos ver cierta relación con los indicadores para tratar de predecirla. Adelante. La economía informal es un mal que aqueja no solo a México, sino a toda América Latina. Es una opción que las personas seleccionan en ocasiones de manera inconsciente. No nada más es voy a irme a la informalidad, voy a poner un puesto ambulante o no voy a pagar impuestos. Hay ocasiones que me quitan el empleo, me quedo sin empleo y forzosamente hay que elegir esa opción, ¿sí? También es una alternativa consciente. Hay gente que también tiene un negocio y prefiere salirse a las calles porque en el negocio va a pagar impuestos y en las calles no. No sé si me doy a entender, ¿sí? Y funciona como una estrategia económica y fiscal. El nivel de informalidad
también funciona como una estrategia financiera. ¿Cuánto dejo de pagar de impuestos y cuánto puedo recaudar más para mi interés privado, ¿no? Uno de los propósitos de esta investigación es analizar el desarrollo de la economía informal. Vamos a analizar algunos indicadores como el Producto Interno Bruto, el valor agregado que la economía informal produce al Producto Interno Bruto, la recaudación tributaria y los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. En un primer acercamiento, el comportamiento de algunas variables de la economía del país en torno a la economía informal en México desde 2003, eso en el marco de la investigación de la tesis doctoral. Es lo que les comentaba al inicio, es un estudio previo para poder yo, en cierta manera, encontrar qué indicadores voy a utilizar para mi tesis doctoral. Para esta investigación de informalidad la vamos a considerar como aquellas personas que llevan a cabo una actividad y que no registran en su totalidad sus operaciones o acciones comerciales. Es decir, hay varios tipos de informalidad. De hecho, ustedes pueden encontrar un sinfín de concepciones, de conceptos. Puede haber conceptos 30, 20, 50. Yo he analizado y he encontrado hasta unos 32, 33 conceptos diferentes de informalidad. Aquí únicamente vamos a considerar aquellas personas que no registran la totalidad de sus actividades, ¿sí? No aquellos que nada más reportan cierta parte, sino los que no registran absolutamente nada. Las micro y pequeñas empresas son las que más se adhieren a la informalidad. ¿Por qué? Porque el poner un negocio implica mucha burocracia, implica una situación financiera complicada, y lo más fácil para las empresas es: me salgo o sea, no reporto a Hacienda mi negocio, no saco licencia municipal, no instruyo a mis trabajadores del Seguro Social, y me ahorro todos esos trámites burocráticos y me ahorro aparte esos impuestos y esas contribuciones que tengo que hacer. Insisto, la micro o pequeña empresa es el sector más vulnerable para dirigirse hacia la informalidad, ya que representa unidades económicas difíciles de controlar y que su capacidad económica y administrativa es muy limitada. Tienen a la Secretaría de Hacienda que controle los mercados de San Juan de Dios, de Lagunilla, en la Ciudad de México, y después de que no lo pueden controlar, no tienen los elementos suficientes. Desde el 96 hasta la fecha, el gobierno federal ha decretado diversos regímenes. Si ustedes analizan la ley, desde el 96 el gobierno federal ha dado muchísimas facilidades administrativas para que la gente trate de agarrar un régimen fiscal, aunque esas facilidades administrativas luego se vuelven más complicadas. Dicen unos, las facilidades administrativas, si revisa el reglamento, son como 38 o 39 artículos, pues qué facilidad me da, ¿no? A partir del 98 ya se creó el régimen de pequeños contribuyentes, donde sí había muchos beneficios. Sin embargo, los contribuyentes lo utilizamos para hacer estrategias fiscales ¿cómo se llama? No muy legales. Por tanto, el gobierno fue poniéndole trabas a este régimen. No sé mucho de la tabla, sin embargo es una evolución del REPECO, cuáles eran los límites de ingresos necesarios, cuáles eran las tasas de impuesto y las obligaciones que en materia de régimen de pequeños contribuyentes tenían los contribuyentes. Normalmente el límite de ingresos ha oscilado entre los 2.800.000 y los 2 millones. Quien tenga menos de 2 millones puede pertenecer actualmente ya régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Adelante, doctor. Ya entramos al régimen de incorporación fiscal. A partir de la reforma de 2013 que entró en vigor en el 2014, se quita la figura de REPECO, se quita la figura del régimen intermedio. Ahí se vieron beneficiados del régimen intermedio y pueden entrar al régimen de incorporación fiscal, que es un régimen que tiene muchas bondades, sin embargo también tiene sus contras, ¿no? Vas a pagar impuestos a partir del 11º año en su totalidad. Inicias pagando 0% de ISR, va el beneficio disminuyendo hasta que en el 11º año ya vas a pagar su totalidad. Incluso al 11º año ya no pertenece al RIF, al régimen de incorporación fiscal, ya tienes que pertenecer al régimen general, ¿no? Es como que un impulso para que las personas se adecúen a la burocracia, al pago de impuestos, y ya los lancen a un régimen más grande. Vamos aquí ya con las variables. El análisis de las variables se llevará a cabo por medio de una correlación, el cual
el cual es el estudio de la relación entre dos variables. La correlación implica qué tan ligadas están dos variables o más para poder predecir cuál sería el comportamiento de estas mismas. Se utilizará también la regresión lineal, siendo esta una ecuación para representar la relación lineal entre dos variables, en la cual desea estimar el valor. Aquí es donde entra ya la predicción, ¿sí? Tenemos la variable del Producto Interno Bruto de 2003, cómo ha crecido, y tenemos la variable del valor agregado bruto que la informalidad genera y cuál ha sido su comportamiento. Si se fijan, en el 2009 hay un decrecimiento derivado de la crisis económica que nos afectó en el gobierno de Felipe Calderón. Adelante. Y aquí podemos observar de manera empírica que así como crece el Producto Interno Bruto es la línea azul, y el valor agregado que la economía informal produce en el Producto Interno Bruto es la línea roja. Ustedes se fijan, vamos de la mano. Si el Producto Interno Bruto aumenta, el valor agregado de la informalidad aumenta. ¿Cómo es posible que si el Producto Interno Bruto aumenta, entonces también la informalidad aumenta? Como que hay cierta contradicción en estas variables, pero así es. Baja el Producto Interno Bruto y baja la variable del valor agregado de la informalidad. Entonces, aquí este estudio hace que yo descarte esta relación, porque va muy de la mano con el Producto Interno Bruto. O agarro el Producto Interno Bruto o agarro el valor agregado. Es una decisión que debemos de tomar, el director de tesis y yo, con respecto a esta variable. Adelante. Aquí vemos que la correlación es bastante, es una correlación del 0.9, significa que casi que van de la mano, ¿no? Mientras más grande sea la correlación, el índice de correlación, pues significa que es una variable que no puedo contrastar. No sé si me explico. Adelante. La siguiente tabla nos muestra una comparación del crecimiento de dos variables mencionadas. El crecimiento del BANIF y me brinco ya lo que son los ingresos tributarios. Ahora voy a comparar el valor de la economía informal con los ingresos tributarios. Aquí en teoría, si la informalidad no aporta directamente a los impuestos, debieran de ser contrarias. Vamos a ver el resultado. Si ustedes se fijan, el valor agregado que la economía informal provee al Producto Interno Bruto es la línea azul y el ingreso tributario es la línea roja. Si ustedes se fijan, cuando los ingresos tributarios aumentan, la economía informal decrece. Es lo que me está diciendo. Perdón. Cuando el ingreso tributario aumenta, el valor agregado de la economía informal al Producto Interno disminuye. ¿Qué significa? Que hay menos informalidad, por decir así. Entonces, aumentan los tributos, los ingresos tributarios aumentan, significa que más personas se incorporaron a un régimen y aportaron sus impuestos. Entonces, puede ser razonable que si aumentan los ingresos tributarios, la informalidad disminuye. Ahí tenemos una variable encontrada, donde la correlación es de 0.81, es menor a la anterior análisis. ¿Sí? Adelante, doctor. Con la idea de plantear un modelo que explique científicamente que la informalidad tiene que ver con el pobre crecimiento del país y de las presiones tributarias, yo estoy diciendo que la informalidad se debe a que hay muchas presiones del gobierno en cuanto a impuestos y que el país no produce los empleos suficientes para que la gente se incorpore a la formalidad. Esa es una de mi hipótesis, ¿no? Se plantea a continuación un modelo de regresión lineal que incluye las variables antes mencionadas o estudiadas por el coeficiente de relación, y se agregará la variable total de trabajadores inscritos al Seguro Social. Ahí voy a meter otra variable. Tenemos del 2003 en adelante, tenemos el valor agregado de la informalidad, tenemos el Producto Interno Bruto, tenemos los ingresos tributarios y el número de trabajadores. Ese es el número de trabajadores inscritos al IMSS. ¿Sí? Les anoto un modelo de lo que es una regresión lineal, donde la variable dependiente va a aumentar o disminuir de acuerdo a las variables independientes, siendo la variable independiente el Producto Interno Bruto, los ingresos tributarios y los seguros al IMSS, que usan a explicar el resultado de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, es la pura fórmula donde me dice que los seguros al IMSS es una variable dependiente
los ingresos tributarios independiente, el PIB independiente, y la dependiente es la A. ¿Correcto? Está un poquito difusa la lámina, pero aquí podemos ver los coeficientes en la intersección, los coeficientes de correlación. Tenemos que el Producto Interno Bruto es negativo y que los ingresos tributarios son negativos y los asegurados al IMSS es positivo. Significa que cuando el valor agregado de la informalidad, aumenta, el Producto Interno Bruto disminuye. Cuando el valor agregado, cuando los ingresos tributarios disminuyen, la informalidad también aumenta, tiene sentido contrario. Y los asegurados al IMSS, cuando la informalidad aumenta, también aumentan los asegurados al IMSS. Entonces ahí necesitamos relacionar bien esas variables para decir cuál de ellas me va a ayudar a poder predecir la informalidad. Es decir, que yo ponga cuántos asegurados al IMSS voy a tener en el 2018, cuánto va a ser mi propuesta de crecimiento del PIB, cuál va a ser el valor agregado de la informalidad, y tratar de decir que si la informalidad va a aumentar o disminuir. Esa es la idea del modelo matemático. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿Sí? Los resultados muestran un coeficiente de relación múltiple positivo del 90-55, lo que nos indica que hay una relación fuerte entre las variables. En ocasiones el que exista mucha relación nos impide un análisis correcto. La idea es de que también sean contrarias para poder tomar una opinión de esas variables. Con respecto al coeficiente de determinación R cuadrada, es de 0.82, que es el porcentaje de variación explicada por las variables independientes, y un coeficiente de determinación R ajustado de 0.64, lo que indica que la utilización de las variables seleccionadas pudiera ser de ayuda para una predicción favorable. Y si nos apoyáramos de los intervalos de todos ellos que no influyen en cero, por lo que este modelo pudiera ser recomendable para predecir un comportamiento del valor agregado. Significa que en el modelo, para yo predecir cuánto va a medir, cuánto va a valer la economía informal, me pudiera funcionar el número de asegurados al IMSS, me puede funcionar los ingresos tributarios que se van obteniendo cada año, y el Producto Interno Bruto. Sin embargo, como les comenté en láminas pasadas, el Producto Interno Bruto está demasiado relacionado con esta. Entonces, una recomendación que yo observo en este análisis, aunque es un análisis mío, que el PIB tengo que sacarlo, tengo que excluirlo de ese análisis. Tengo que encontrar otra variable que me ayude a predecirlo más exactamente. ¿Sí? Insisto, es una primera aproximación de indicadores para una tesis doctoral, que normalmente te dura un análisis de unos 3 años, pero vamos iniciando con esas variables. ¿Sí? Los resultados indican que el valor agregado de la economía informal aumenta con una disminución del PIB. Disminuye el PIB, aumenta el valor agregado de la informalidad. Por lo que una recesión implica más personas que acuden a la economía informal. Eso es normal, ¿no? Y no como hacer muchos análisis científicos. Hay recesión, hay falta de empleo, la gente necesita tener ingresos. ¿Cómo tiene ingresos? Pues vendiendo lo que esté a su alcance. ¿Sí? En la época antigua, en la época que antes de la colonia, la informalidad era un valor agregado muy grande a la economía de la antigua Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque la gente producía sus artículos para autoconsumo y lo que le sobraba lo vendía en los mercados, y era una economía muy, muy sencilla. Ahorita actualmente no podemos nosotros producir nuestro autoconsumo. Díganme aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿quién puede consumir algo para su autoconsumo? Nadie, ¿verdad? Pues tenemos que acudir a los mercados, y es donde la informalidad nos ayuda de cierta manera a sobrepasar las recesiones económicas, ¿no? Entonces, aumenta cuando los ingresos tributarios disminuyen, es decir, el valor agregado de la economía informal aumenta cuando los ingresos tributarios disminuyen. En este último caso, nos demuestra que las presiones tributarias no provocan más economía informal. Las presiones tributarias, en este análisis, me indica que no provocan más economía informal. El hecho de que el gobierno cobre más impuestos
no provoca que la gente salga a vender en su puesto ambulante, o que la gente no facture, o que la gente no reporte sus ingresos. ¿Por qué? Porque la base tributaria del gobierno federal somos los contribuyentes cautivos. ¿Quiénes son los contribuyentes cautivos? Los asalariados. Cuando aumentan los impuestos, ¿a quién le pegamos? Le pegamos a los asalariados. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, que el gobierno federal cobre más impuestos no implica que vaya a haber mayor informalidad. ¿Sí? Entonces, si tengan alguna duda, por mi parte es todo. Bueno, pues agradecemos. Vamos a la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta. Vergüenza. Es el momento de que aprovechen. ¿Quiénes son para contabilidad? Contadores. Sí, ¿quiénes son economistas? Uno. Economista, está bien, es bueno. Los economistas y los contadores nunca nos llamamos bien. ¿No tienen preguntas, dudas? ¿No hay pregunta? ¿Todo quedó muy claro? A ver, adelante. Para allá llevan el micrófono en la esquina, por favor. Gracias. Buenos días. Ponencia muy buena. Derivado de la conclusión final que nos dice que, por ejemplo, que el gobierno al momento de que recauda más impuestos a los cautivos, ¿sí? No va a generar que aumente la economía informal. ¿Sí, es correcto? Es correcto, el primer análisis es ese. Ok, y si eso ocurre, va a ocurrir y está ocurriendo, entonces se le va a modificar la variable de los ingresos tributarios, ¿no? Y ya no se le va a mover la parte de la informalidad. ¿Cómo sería esa lectura ahí? Ok, bueno, la cuestión de que el gobierno federal cobre más impuestos, te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. En la reforma fiscal de 2013, que inició el 1 de 2014, aumentaron los impuestos para las personas físicas asalariados, aumentando la tabla del 30% que llegaba, le agregaron 3 líneas hasta llegar al 35%. Entonces, tú como trabajador vas a decir, el gobierno federal me cobra más impuestos, por lo tanto voy a dejar de trabajar y me voy a salir a vender algún producto que yo hago o que consigo o que comercializo. Entonces no lo van a hacer. La gente que trabaja, que tiene un empleo, lo va a cuidar. Entonces implica que la gente que ya está cautiva no se vaya a la informalidad. Y sí es cierto, la informalidad crece con todos aquellos que apenas están incorporando. Yo digo que no se mueve la variable. Mientras más impuestos cobro, la informalidad se mantiene igual. Correcto, sí lo comprendí así, pero va a obtener más ingresos, va a haber más ingresos tributarios. ¿Es correcto? Entonces esa variable se le va a incrementar. Es correcto. Por Sí. relacionarla con la ¿Informalidad? informalidad, entonces ya va a tener otro valor. ¿Cómo le diría eso? Es una muy buena pregunta. Luego tendríamos que hacer una corrida de más años o tratarla de segmentar por periodos. Estos análisis fueron con datos anuales. Entonces, una recomendación que me hizo un doctor del doctorado, que debía analizar los indicadores de manera mensual. Entonces, si lo manejamos de manera mensual, pudiera alargarse la correlación o disminuirse. Entonces, es un punto que nos observaron. Entonces, eso podría ser una respuesta a tu pregunta. El análisis tiene que ser de manera mensual. Si fuera así, o sea, si fuera mensual, y al momento de que se modifican los ingresos tributarios y la informalidad no se mueve derivado aún de incrementar las presiones fiscales, ¿cuál sería la decisión a tomar en el país o el camino a seguir o la estrategia o la política económica?
Pues mira, fiscal? por la experiencia que nos está dando las reformas actuales, te digo, es muy rápido o muy prematuro decir que el régimen de incorporación fiscal o las reformas tributarias estén dando resultados, porque apenas llevamos 2 años. Eso se va a medir, yo creo que después de 5 años, 10 años cuando mucho. Es por eso que quisiéramos predecir, tener un modelo que nos prediga, que nos diga cómo se va a comportar. Yo considero que el gobierno federal está haciendo las cosas más o menos bien. Yo siento que para combatir la informalidad y no tener tantas presiones tributarias a nivel federal, el gobierno federal debe dedicarle a los estados el cobro de impuestos, la potestad para el cobro de impuestos. ¿Por qué? Yo vengo de un estado donde somos 500,000 habitantes en todo el estado. Creo que es una colonia aquí de Guadalajara, ¿no? Entonces, para Colima, la recaudación es muy sencilla, pero muy sencilla. Allá, cuando uno no paga el seguro social, el día 17 de cada mes, el día 18 ya está en la puerta el notificador. No pagaste, oye, pues apenas fue ayer, pagaste. Te llega tu multa, tu procedimiento del cargo, ¿no? Entonces, en el caso de Colima, si le excede la potestad del cobro de impuestos, vamos a tener un mejor control y una mejor recaudación, sin presiones tributarias, porque en teoría el gobierno estatal le cobrará a los contribuyentes y el gobierno federal utilizará los recursos. En base a esa utilización de recursos, Ahí está la clave, eso yo. pudiera ser una mejora en los índices de formalidad. Bien, gracias. ¿Alguien más? Tengan miedo. Buenos días. Mi pregunta va relacionada un poco a este tema de los mismos y no sé si se pudo detectar, si bien las presiones fiscales no disminuyen la informalidad, esta medida de no cobrar impuestos a los que apenas se incorporan sin hasta, bueno, sí cobrar, pero en menor grado y en mayor grado hasta el 11º año, sí, eso sí disminuye la informalidad, sí hace que haya más formalidad, por decirlo de alguna manera. Las presiones, ya dijo, afectan a los empleados, a los asalariados, pero esta medida de que no paguen impuestos los nuevos empresarios o nuevas empresas, emprendedores, hace que haya más formalidad. Sí, de hecho te voy a responder. Ahí hay un cartel de claro, que es de mi tesis, y viene el número de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal actual. Y la verdad que ha funcionado excelentemente. Hay un montón de gente, un montón de contribuyentes que se han adherido al régimen de incorporación fiscal y sí disminuye la informalidad. El problema radica en que no nada más se adhieren los pequeños contribuyentes. Hay personas que utilizan el régimen como estrategia fiscal para evasión. Si el gobierno federal sigue dando esas prerrogativas, esas facilidades, le ayuda bastante a capturar a un grupo de personas que no ha pagado impuestos y que no va a pagar, que no va a pagar el primero, segundo, tercer año. Sin embargo, poco a poco se va a ir incorporando y va a estar pagando sus impuestos. ¿Hasta cuándo se va a salir? Es una pregunta que no te pudiera responder, porque cuando ya llegues al 11º año, ya vas a estar en el régimen general de ley, con una tasa ya fija, con toda una burocracia, con toda una elaboración de declaración anual, en forma. Entonces, yo creo que no tenemos elementos para decir si está funcionando de manera correcta. Actualmente sí está disminuyendo la informalidad, la gente se está adhiriendo al régimen, pero yo considero que la presión tributaria al 11º año va a provocar una desbandada al régimen. ¿Alguien más? Adelante. Derivado del diálogo, le vino a pensar con los indicadores económicos y por el plano bruto. Solamente se computa
ahorita, digamos, se suma solamente la economía formal, ¿cierto? No. Incluye en la ecuación del Producto Interno Bruto, la Secretaría de Hacienda le da un valor agregado a la economía informal. También incluye, forma parte del PIB. Y tiene mecanismos adecuados para captar a esa economía informal de forma integral. Perdón, no te entendí la última parte. Quiero llegar es que quizá el Producto Interno Bruto está muy por debajo de otros países. Es correcto. Quiere demostrar que ya estamos bien y decir que estamos bien, y de hecho lo dice que estamos bien y que ahí la llevamos, ¿no? Y lo va a seguir diciendo, pero la realidad es que cuando estamos bien no se necesita decir que estamos bien. Cuando estamos mal es cuando necesitamos decir que ahí la llevamos y que vamos en buen camino, buen rumbo y que vamos bien, ¿no? Pero en realidad uno siente que no, porque si estamos bien, pues lo sentimos. Creo que no hay oportunidades nada más, ¿no? Entonces, la conjetura que saqué es que quizá está argumentando o tratando de esta riqueza que ya hay, que ya existe, que ha existido y que está en la economía informal, tratarla de sumar o de integrar a la economía formal para decir, ¿saben qué? Y ahora ya tenemos un Producto Interno Bruto de tanto, entonces lo que yo les decía que íbamos bien y que estamos bien, pues miren, lo demuestro que realmente así es, cuando en realidad a lo mejor ya lo tenían, mas sin embargo, en lugar de tenerlo en la bolsa derecha, pues lo tenía en la bolsa izquierda, ¿no? Pero finalmente, pues ya tenía yo esa riqueza. No sé si estoy Ya te algo corto. Así es de que ahí hay un error de concepción, porque el Producto Interno Bruto se conforma de todas las actividades del país, que se generan en el país, formales e informales. Incluso hay por ahí un sesgo que hacen ellos de la ilegalidad y del narcotráfico. También lo incluye, porque es parte del PIB, ¿no es cierto? Entonces, el PIB incluye todas las actividades formales e informales. Sin embargo, los ingresos tributarios únicamente lo aportan ¿quiénes? Los formales. Aquí la idea es agarrar a toda la gente que produce algo en el país y que todos paguen impuestos para elevar la tasa de cobro de impuestos. Es decir, que el gobierno tenga más dinero para ejecutar obras. No, es una cosa muy diferente el cálculo del Producto Interno Bruto al cobro del impuesto de la recaudación. Uno de los problemas es de que la economía informal, o la gente que se adhiere a esa economía, trabaja, el problema es de que aquí, así como yo que trabajo, pago mis impuestos, voy al Seguro Social, así como una persona que tiene un puesto ambulante va al Seguro Social, así como yo utilizo el tren ligero, el ambulante también utiliza el tren ligero. Entonces, el gobierno necesita recaudar más dinero para que esas obras puedan fluir mejor, tener dinero para la infraestructura. Y ahí radica el problema. No tanto el calcular la economía informal, sino encauzarla a un mejor pago de impuestos. ¿Alguien más? Si no comprendo esto de documentos, pero a lo que yo me refiero es que ¿Dónde está el micrófono? sí lo comprendo lo que me comentas. Ajá. A lo que me refiero, a ver si me logro dar a entender, es que, por ejemplo, el narcotráfico, me dicen, bueno, pues sí lo miden el Producto Interno Bruto. Bien, bien. Tiene manera de saber exactamente, por ejemplo, de cuánto es el narcotráfico. Ellos les llaman como ajustes. Dentro del Producto Interno Bruto, si ustedes han visto cómo se componen las actividades agrícolas, actividades de comercio, y al final ponen un ajuste. Una que dice, esos ajustes son derivados de la economía ilegal. Te soy sincero, eso ya es para un tema de economistas. Yo no me estoy metiendo en ese estudio. Comprendo. Entonces,
el Producto Interno Bruto comprende toda la riqueza que se genere, Toda la riqueza que se genera, así es, de donde provenga. de donde provenga. Y hay manera de saberla exactamente así de clara como si se incrementaran las actividades. Entonces la diferencia sería que van a pagar impuestos. O sea, que aunque digamos le dieran la formalidad a todos esos negocios que no están formales y los incrementen, el Producto Interno Bruto no sube. Sí, tiene que subir. O sea, Subiría. si tú como gobierno federal aumenta tu recaudación, va a aumentar tu gasto en infraestructura. Ese gasto en infraestructura va a crear más riqueza y sí va a tener un crecimiento del PIB. Va de la mano, pero no es tan directamente proporcional. No es decir, que si aumenta la recaudación 10%, va a aumentar el PIB 10%. No he medido esa variable, pero no tiene que ser tan directo, porque la recaudación va al gasto público para generar infraestructura. La infraestructura va a generar, en cierta manera, una riqueza que va a agregarse al Producto Interno Bruto. ¿Sí? O sea, en esta manera sí funciona, pero no es directo, no implica una relación directa. Me parece que lo que está tratando de hacer el gobierno es que tenga los indicadores para decir, ¿sabes qué onda? El PIB aumentó por tal motivo, estoy generando lo que he dicho que estoy bien, ya te lo estoy demostrando que estamos bien, pero en realidad vamos a estar en la misma realidad social. De hecho, hay un debate muy grande de que las brechas económicas. Antes de la Primera Guerra Mundial, la desigualdad entre ricos y pobres era bastante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, igual también eran enormes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la brecha entre ricos y pobres se disminuyó, pero no tanto porque los pobres hayan obtenido más ingresos, sino que los ricos se les destruyó riqueza en la Segunda Guerra Mundial. Del 45 en adelante, esa brecha se ha ido alargando otra vez. Incluso hay estudios donde dicen que los ricos actualmente son más ricos y los pobres no son más pobres, pero continúan igual. Los ricos crecen de manera exponencial y los pobres nos mantenemos. Y el descontento en los países cada vez es mayor. Ahí tienes un Egipto, tienes una Siria, tienes países donde esa inconformidad ya la están demostrando. ¿Qué tiene que hacer el gobierno federal? Pues decir que estamos bien. Aquí la cuestión es que la percepción de la población es muy diferente a la percepción que tienen los economistas o los que gobiernan el país. Sí, es correcto. Ahí nada más la cuestión es, tú como país, ¿qué quieres? Si queremos una revolución, creo que nos va peor a los que menos tenemos, a los que más tienen. Ahí es una cuestión es un consenso económico que tenemos que tener como país. ¿Sí? Muy bien, pues gracias. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, División Contaduría, extiende la presente constancia a Felipe de Jesús Larrañaga Pelayo por su participación como ponente en el 10º Congreso Internacional de Contaduría Pública con el tema Los indicadores de la economía informal y la recaudación en México, un análisis de su comportamiento desde 2013. Firman el doctor Trinidad Ponce Godínez, el maestro Alberto Castellanos y el maestro Ramírez. Gracias.